El 21 de abril de 2025, Roma se sumió en luto. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, murió, dejando la fe al borde del abismo. 7 días después, el 28 de abril, un colapso eléctrico sumió a 60 millones de personas en España y Portugal en tinieblas, con reportes de interrupciones en el sur de Francia. Aeropuertos cerrados, hospitales al límite y trenes varados. Red Eléctrica no halló causas claras. Los gobiernos declararon emergencia, mientras la Audiencia Nacional ordenó al Centro Criptológico Nacional investigar un posible ciberataque. Nostradamus, en su cuarteta 241, escribió: «Cuando el gran pontífice caiga, la oscuridad cubrirá el reino». ¿Un fallo humano o un signo divino? Con las profecías de San Malaquías que anuncian un Pedro el Romano en el fin de los tiempos, este velo de sombra apunta a un destino funesto. Bienvenidos a Misterios sin Límites, donde el tiempo revela sus secretos. Suscríbete, activa la campanita y adéntrate en un enigma que estremece el alma. En el siglo XVI, mientras la peste y la guerra asolaban Europa, Michel de Nostradamus, desafió el tiempo. Desde Salón de Provence publicó Las profecías en 1555. 942 cuartetas que anticiparon el incendio de Londres de 1666 que devoró la ciudad en 3 días. La Revolución Francesa que derrocó monarquías con la guillotina y el ascenso de Hitler, un tirano ligado a Adolf Hitler, cuya sombra cubrió el Danubio. En 1940, los nazis usaron sus versos como propaganda, convencidos de su poder predictivo. Pero las visiones más inquietantes de Nostradamus apuntan a la Iglesia. La muerte de un pontífice anciano desatará un reino en caos. En un mundo ya marcado por guerras en Ucrania, huracanes devastadores en el Atlántico y tensiones globales, la caída de Francisco en 2025 resuena como un eco de sus augurios. Sus cuartetas son un espejo del destino que nos acecha. El 21 de abril de 2025, el Vaticano lloró. El Papa Francisco, a sus 88 años, murió en Casa Santa Marta tras un ictus devastador. Su papado, marcado por reformas sociales y críticas de tradicionalistas, dejó una iglesia al borde del cisma. Nostradamus lo predijo en su cuarteta 592. Por la muerte de un pontífice muy anciano en la ciudad de los 7 montes, un romano será alzado, su trono tambaleante. Roma, la ciudad de las 7 colinas, es el epicentro. Pietro Parolin, de 70 años, diplomático que medió en Venezuela y negoció con China, podría ser el romano. En 1378, el cisma de Occidente fracturó la Iglesia con 2 papas rivales, uno en Roma y otro en Aviñón. Un eco histórico de la división actual entre reformistas y conservadores. En medio de los conflictos globales, desde Oriente Medio hasta crisis económicas, los fieles en X debaten si el próximo Papa unificará la fe o la fracturará, cumpliendo el augurio de un reinado inestable. Otra de las profecías dice: un joven de piel oscura entregará el poder a otro de rojo carmesí. Muchos ven un papa africano, un hito histórico. Peter Turkson, de 76 años, defiende a los pobres desde Ghana, abogando por la justicia climática.
Robert Sara, de 79, tradicionalista de Guinea, clama por valores antiguos. En 1675, rumores de un papa africano inquietaron Roma, pero un europeo fue elegido. Otra teoría apunta a los jesuitas, cuyo líder, el Papa Negro, ejerce poder oculto. En 1773, Clemente XIV los disolvió, temiendo su influencia, pero resurgieron. Francisco, primer papa jesuita, ¿encarnó esta figura? En TikTok, un vídeo del Vaticano colapsando con "El Papa Negro llega" suma millones de vistas. En Reddit especulan sobre un complot jesuita para controlar el cónclave. El Papa Negro es un símbolo de cambio radical o tradición que podría rehacer la Iglesia. En el siglo XII, San Malaquías, místico irlandés, tuvo una visión. 112 papas hasta el fin del mundo. Su lema, de Gloria Olivae, señaló a Benedicto XVI como hombre de paz. El último, Pedro el Romano, reinará mientras Roma arde. Francisco, el Papa 111, murió en 2025. Nostradamus, en su cuarteta 944, predijo: fuego y sombra en la ciudad santa tras la caída del gran pastor. El 28 de abril de 2025, un apagón súbito sumió a 60 millones de personas en España y Portugal en tinieblas, con interrupciones reportadas en el sur de Francia, apagando 15 gigavatios en segundos. Pedro Sánchez lo llamó inédito, mientras la Audiencia Nacional ordenó al Centro Criptológico Nacional investigar un posible ciberataque. Esta oscuridad que paralizó ciudades y dejó hogares a oscuras evoca el caos profetizado. Un mundo sin luz divina tras la muerte de Francisco. Pietro Parolin, de 70 años, cuyo nombre evoca a Pedro, podría ser el sucesor. En 1595, la lista de Malaquías fue tildada de farsa para manipular cónclaves, pero su eco persiste. En X, los fieles ven en este apagón junto a guerras y huracanes el preludio de un destino apocalíptico. La muerte de Francisco ha desatado una tormenta digital. Un tuit viral proclama: Papa muerto, guerras. ¿Nostradamus tenía razón? Un TikTok del Vaticano en llamas con Pedro el Romano acumula millones de vistas. En Reddit especulan sobre un cónclave manipulado por élites. En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, teorías similares predijeron el fin con Benedicto XVI. Snopes, el sitio que verifica rumores y desmiente mitos, advierte que las profecías de Nostradamus son vagas, moldeables a cualquier tragedia, y que la lista de Malaquías podría ser una invención renacentista. En un mundo marcado por guerras en Ucrania y huracanes en el Atlántico, un usuario en X citó una cuarteta: cuando el norte se oscurezca, el caos vendrá de Occidente. En la plaza de San Pedro, los fieles encienden velas, rezando por un salvador. Memes como Bingo, Nostradamus, Papa, guerras, ovnis, reflejan un mundo dividido entre la fe y el miedo. Las puertas de la Capilla Sixtina están a punto de cerrarse y el cónclave decidirá el destino de la fe. Peter Turkson, de 76 años, líder de la justicia social desde Ghana, podría ser el primer papa africano, un faro en un mundo roto. Pero Nostradamus y Malaquías advierten de un líder que guiará al abismo. En 1978, Juan Pablo I murió tras 33 días, desatando rumores de asesinato que aún resuenan. Como ya hemos comentado, el 28 de abril de este año 2025, un velo de tinieblas engulló a 60 millones de personas en España, Portugal y sur de Francia, paralizando ciudades. En medio de guerras en Ucrania, crisis económicas y desastres climáticos, este apagón podría ser la chispa de un caos que imponga un papa no elegido por la fe, sino por la tormenta global, cumpliendo el augurio de Pedro el Romano.
La muerte de Francisco ha rasgado la historia y el humo del cónclave revelará una verdad que podría quebrar la fe. La muerte de Francisco, el velo de tinieblas que cubrió España, Portugal y partes del sur de Francia y las profecías de Nostradamus y Malaquías pintan un horizonte de fatalidad. ¿Será el próximo Papa el Papa Negro o Pedro el Romano el heraldo delfino de la redención? El humo del cónclave guarda el secreto. Deja tu teoría en los comentarios, comparte este vídeo y suscríbete a Misterios sin Límites. ¿Desvelará el cónclave una verdad aún más oscura? El destino nos espera. Nos vemos en el abismo.